que amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo tierno, solo en él confío yo. Solo en él confío yo. Amada familia, buenos días. Qué bueno estar otra vez con ustedes. Feliz viernes. Ya estamos a la mitad del mes de septiembre. Casi se termina el año y hasta aquí el Señor ha sido fiel. Nos ha guardado, nos ha provisto de nuestras necesidades. Por eso damos gracias. El tema de hoy se trata acerca de la soberanía y el amor, compasión de Dios. Daniel en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21, dice: Dios es soberano en toda su creación. Él es el omnipotente, el que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. De modo que nadie puede impedir sus propósitos, frustrar sus designios, ni resistir su voluntad. Daniel 4:35, su dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Considerados como nada son los habitantes todos de la tierra. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y los habitantes de la tierra, no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Hermanos, es fácil entender el amor, la misericordia de Dios. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto someternos a la soberanía de Dios cuando aparentemente no salen las cosas como nosotros deseamos? En ocasiones nos es difícil unir su soberanía con su amor y misericordia, y son atributos de Él que siempre van de la mano. En primer lugar, es en su soberanía y en amor que nos escogió. Efesios 1,
4, 5 y 11. Como dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Entonces, ¿por qué nos escogió a nosotros? ¿Por qué me escogió a mí? ¿Por qué te escogió a ti? Y como dice su palabra, según el puro afecto de su voluntad, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Y es en su soberanía y amor que salva al más terrible pecador. En segundo lugar, es Dios el que escoge o reprueba por el puro afecto de su voluntad. Hechos 13:48. Los gentiles están predicando Pablo. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y creyeron todos los que estaban designados para vida eterna. Pablo, predicando en la sinagoga, en el versículo 44, unos versículos antes, dice: el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y entre todos los pobladores, los gentiles aceptaron, creyeron los que ya estaban designados para vida eterna. Volviendo a repetir, es Dios el que escoge o reprueba por el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿qué nos motiva todo esto? ¿A qué nos motiva esta elección que hizo el Señor por cada uno de nosotros? En primer lugar, miren, es un alivio para mí, para ustedes, que sin tener lo más mínimo de méritos, el Señor nos escogió. Dios se fijó en mí, en ti, en cada uno de nosotros, sin tener el más mínimo requisito para ser salvo. En segundo lugar, es una razón para alabar a Dios. Efesios 1, 5 y 6 dice: por su amor, para alabanza de la gloria de su gracia, fue que Él nos escogió. Primera Tesalonicenses 1:4. Sabemos, hermanos amados de Dios, que Él nos ha elegido. Y en 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Dígame si no, esto no es motivo para que usted esté agradecido y alabe al Señor, que desde el principio Él nos escogió. En tercer lugar, una razón para evangelizar. Veamos el ejemplo de Pablo, que él experimentó en carne propia la soberanía y el amor de Dios. En la 2 Timoteo 2:10, por tanto, dice Pablo, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y es esta elección de Dios, hermanos, por la que vamos a tener éxito en predicar las buenas nuevas, porque los escogidos responderán a la predicación. Uno siembra, otro riega, pero es el Señor el que da el crecimiento. El apóstol Pablo es quizás el que más escribió acerca de la soberanía de Dios y su elección y su compasión hasta por el más terrible pecador. Pablo como ejemplo, como perseguidor de la iglesia. Romanos 9 del 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. En otras versiones dice ser yo maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Romanos 10:1. Ciertamente, hermanos, el anhelo de mi corazón y de mi oración es por la salvación. La pregunta es, ¿tenemos gratitud en nuestro corazón por la elección de Dios? ¿Le damos las gracias a Él cada día por ese gran regalo? Hermanos, los propósitos de Dios son eternos.
Fijemos la vista en nuestro Señor Jesucristo y no en las cosas terrenales. Como dice su palabra, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y dice su palabra en Lamentaciones, el Señor no rechaza para siempre, antes bien, si aflige, también se compadece según su gran misericordia, pues no se complace en afligir o entristecer a los hijos de los hombres. Habacuc 3:2, en la ira Dios siempre se acuerda de su misericordia. Salmo 78:38, pero Él es misericordioso, perdona la maldad y no nos destruye. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Esa es la clave, hermanos, que Dios en su soberanía nos ha escogido y en su amor está dispuesto a escoger, a salvar al más terrible pecador. Como ejemplo, Pablo. Oremos, hermanos. Gracias, mi Dios, porque nos escogiste sin merecerlo para vida eterna. Me conoces por nombre y has borrado todas mis rebeliones y no te recuerdas más de ellas. Me sanaste de mis heridas, me diste un nuevo corazón, una nueva identidad, una nueva familia. Tu amor nos constriñe a seguir anunciando las buenas nuevas, sabiendo que nos usas para salvar al más terrible pecador. Gracias, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén. Ánimo, hermanos. El Señor viene pronto y nos quiere hallar haciendo su obra.